Decías que una de las cosas que te despierta más ternura es ver a esas parejas de personas mayores que después de tantísimos años siguen caminando de la mano cada día por el barrio. Yo no sé si tú puedes tener pareja, si tienes pareja. Las opciones dentro del budismo, como dentro de todas las tradiciones, son varias. Entonces tenemos que contextualizar, porque es un tema delicado el que vamos a abordar y en el que es preciso cierta calma, quietud y poder escuchar antes de cubrir con lo que imaginamos, sabemos, con lo que algo novedoso nos está contando el otro. El budismo fundamentalmente en Occidente es laico, es secular, en el que hay una comunidad monástica menor. Y en Asia, por ponerlo en contrapuestos, pero tampoco es tan así, hay una comunidad monástica mayor. En unos y en otros, las comunidades monásticas, hombres y mujeres, pues los compromisos que tienen están en consonancia directa con su aspiración. Y la aspiración es alta. La aspiración mayor, podríamos hablar de budeidad, iluminación, despertar, pero podríamos decir, en términos más cercanos, en esa idea de Nakpa del explorador, es reconocerte como ese peregrino que salió a buscar y en un punto reconoces que lo que has salido a buscar está en el punto que diste el primer paso, que está en ti. Pero para llegar a ello necesitas perderte en ese recorrido, para volver a encontrarte. Aquello que dice el Tao Te Ching, que te acercas a fuerza de alejarte. Esa aspiración mayor de estabilizar de manera constante la sabiduría y la compasión, por ponerlo en términos que ya resuenan en nuestra conversación, necesita de un método. Siempre hay una proporcionalidad entre la aspiración. Si quieres jugar al tenis, bien. Si quieres ser un profesional del tenis, pues tendrás que implicarte con lo que eso conlleva. Y habrá cosas que tendrás que apartar. Y habrá otras que tendrás que poner el énfasis. En la tradición monástica, cuando tomamos los compromisos, son cientos de compromisos, porque tienen que ver también con la convivencia y sobre todo en su origen, que desde pequeños estaban los monasterios, está allí presente lo que hemos aprendido de nuestra familia, cultura y padres, la educación, el respeto, y luego están también los votos y los compromisos que están en relación directa con tu aspiración. Así que el voto del celibato es uno entre cientos. Pero sin duda, y tiene su motivo, es uno de los que más llama la atención. Pero hay que contextualizarlo en esto que está en concordancia con este espíritu mayor. Y dicho de manera muy clara, no se está denostando el sexo, así sea una relación circunstancial, ocasional, en la que medie sin duda el mutuo acuerdo, las relaciones consensuadas, que pueden ser la satisfacción biológica, la genitalidad, la sexualidad, lo que decimos en términos comunes, pasártelo bien. Magnífico. No es esta idea de el sexo es malo, perverso, oscuro. En esto coincidimos unos y otros. Mientras las relaciones sean consensuadas y respetuosas, pues listo. Solo que en este contexto se entiende que hay situaciones que te insumen mucho tiempo material y mucho tiempo emocional, sobre todo esto último. Entonces, en función de esa aspiración mayor, está ese punto de renuncia. Pero hay que ser cuidadoso con ello, porque puede ser, para que esa renuncia tiene que estar inspirada por la motivación, porque si no puede convertirse en represión. Y bien sabemos a dónde nos lleva, que estalla de las maneras más grotescas y dolorosas y agresivas cuando algo está reprimido. Entonces aprendes a trabajar con ello. Aprendes a trabajar porque nosotros, incluso aunque seamos personas mayores y laicos, nuestro impulso sexual y erótico está allí presente siempre en unos y en otros. Estoy recordando hace muchos años cuando daba clases de Tai Chi Chuan a personas mayores y en general el público eran mujeres de 60 años para arriba y decía, ay,
se les quita la fuerza pero no las ganas. Entonces, independientemente del contexto, entiendo. Independientemente del contexto, eso es algo que nos acompañará siempre. Entonces, luego está, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo vehiculizamos? Entonces, encuentras un contexto, unos márgenes en tu vida secular, en tu vida laica, y encuentras otros márgenes en tu vida monástica. Entonces, dentro de los compromisos en la vida monástica está ese compromiso de que asumes el celibato. Entonces, es un enorme desafío, pero no es el único desafío. Toda la vida monástica es un desafío, porque la vida misma es un desafío. Todo el tiempo te está desafiando la vida. Aquí, en todo caso, hay una mirada atenta a esos desafíos y a entrenarse para ver cómo lidiar y cómo responder y cómo aprender esos desafíos. Estos 20 años de vida monástica son los que me han acercado a mí a una idea mayor de amor. Antes ha estado condicionada, y no reniego de ello, sino por acompañarte en este relato de cómo era Karmatem, ha estado condicionada y he encontrado placer, he encontrado felicidad, pero he encontrado también insatisfacción y una demanda emocional de una energía que a veces es un agujero negro. Y muchas veces podemos decir que por un instante de paraíso atravesamos luego largos infiernos. Entonces, tu vida está sostenida por los votos que, lejos de ser condicionantes represivos, con el tiempo ves el sentido que tienen porque te ofrecen mucha libertad. Te acercan a la libertad, no a la indiferencia, ni a la negación, ni a la represión, ni a escaparte de ti, sino que te ofrecen mucha libertad porque vas explorando cómo conformas tu realidad. Vivimos en una realidad virtual todos, que le damos un sesgo de algo concreto. Entonces empiezas a explorar el relato que estás haciendo de la vida. ¿No? Bien, empiezas a explorar ello y te vales de estos elementos. La conducta, la visión, el estudio, la práctica. Y entre todos ellos está el celibato. Así que no tengo pareja, pero amo y soy amado.